Le va a pegar Claudio Aquino. Está Cabral por ahí. Va Aquino. Aquino le pegó. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Cerro Porteño! Claudio Aquino, gran ejecución, la pelota pasó limpiamente la barrera y se clavó arriba. El esfuerzo de Sergio, el pedido de disculpas de Aquino. Cerro se pone en ventaja. Gran tiro libre de Aquino y el Ciclón pasa a ganar. Chocó contra el poste serbio y quedó en el piso. El nuevo marcador, Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Bueno, a ver, tenemos que dividir este comentario en dos porque está preocupante la situación de Servio, que choca en su afán de atajar esa pelota. Fue un golazo de Claudio Aquino, por donde... Guillermo Benítez recibió de Maná. Guillermo Benítez que mete la pelota. Sale el Popi Muñoz. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Lo empata Guaraní, una pelota larga que fue a buscar Bobadilla. Salió el Popi Muñoz que no pudo hacer contacto con la pelota. El balón que llega a la portería y se mete, lo empató Guaraní de la manera menos creíble. Cerro tenía 3 contra 1 atrás. Allí Guillermo Benítez con este tiro largo de zurda iguala el partido en la nueva olla. No la tocó nadie más. Guaraní empata. Cerro 1, Guaraní 1. ¿Y cómo llega el empate de Guaraní? Empujando, chocando, metiendo, porque fútbol no podía generar, estaba con un hombre menos. La va jugando Villasanti, la tiene Lucena, profundizó Robert Morales, Villa, marca Rentería, insiste Lucena, el remate, ¡gol! Morales, ¡gol de Cerro Porteño! Robert Morales, apareció la Pantera, la clavó abajo cerca del palo. Cerro Porteño vuelve a ponerse arriba. Robert Morales, el concesionero, confirmando dotes de goleador. El Ciclón vuelve a ponerse arriba. Cerro Porteño 2, Guaraní 1, gran gol de Robert Morales. Robert Morales, el de los goles importantes, y vaya que sí, y que está siendo fundamental para Cerro Porteño, porque está ganando un partido que mayoritariamente lo estaba haciendo y con justicia. Llegó un gol que hasta se instaló una polémica por la forma en que se dio,